funcionar. Hasta el día jueves los acompaño, después viene ya la profesora Liliana y ya así yo solamente vería a mis alumnos, los del grupo B, para hacer el taller y el examen, el primer parcial. El primer parcial todavía no sabemos cuándo lo vamos a hacer, quizás los talleres lo vamos a hacer como a finales del mes de junio, primera semana de julio, terminamos los talleres e inmediatamente realizamos el primer examen parcial. Por eso mi mayor consejo es de que desde ya vayan estudiando. El primer módulo es largo, mucha información, primer encuentro con nosotros en un examen, y si no estudian desde ahorita, les digo que no les va a ir bien. ¿A quiénes les va bien? A los que estudian tiempo, semanas antes del examen. Si lo dejamos todo para la última semana, totalmente seguro que no van a salir bien. ¿Ok? Entonces estudien todo desde ya. Entonces vamos a hablar de la clase de equilibrio ácido-base y me quedaría para la clase del martes, que es el jueves, que va a ser muy corta, sobre los mecanismos para la concentración de mantener las concentraciones normales de los otros electrolitos como magnesio, calcio, potasio. Eso lo vamos a hablar ya en la clase del día jueves. Entonces vamos a hablar de la regulación del equilibrio ácido-base. Esta es una clase que la utilicé yo para poder ingresar para el concurso como profesor de fisiología. Cuando me tocó concursar, el día antes es cuando nos dicen a nosotros en la clase que tenemos que dar, y tenemos todos 24 horas para estudiarnos un tema y poder preparar esta clase. Esta clase la di yo para concurso. Regulación del equilibrio ácido-base. ¿Cómo está constituida esta clase? Vamos a hacer algunas definiciones, fundamentos fisiológicos de la regulación del equilibrio ácido-base, las alteraciones del equilibrio ácido-base. Eso van a ser los tres principales puntos. ¿Okay? Como siempre les he dicho en las clases anteriores, ¿para qué me va a servir tener este conocimiento con respecto a la regulación del equilibrio ácido-base? Para resolver situaciones como esta. Como internista me funciona mucho saber si un paciente, ¿cómo está? ¿Cómo está mi profe? Bienvenido. Para mí es importante saber si un paciente tiene un trastorno del equilibrio ácido-base como internista, pero también como neumonólogo me sirve, porque las principales alteraciones del equilibrio ácido-base las vamos a ver en pacientes o que tienen un trastorno respiratorio o una alteración de la función pulmonar o un trastorno, una alteración de la función metabólica. El desequilibrio ácido-base, los trastornos de esto, los vamos a ver en pacientes que tengan una alteración pulmonar, pero también en pacientes que tienen una alteración sistémica. Alteración, por ejemplo, metabólica, o simplemente el paciente se deshidrató, el paciente tuvo un cuadro de pérdida de líquido y puede provocar trastorno del equilibrio ácido-base. Por eso es que es importante tenerlo, porque diversas enfermedades respiratorias y no respiratorias me va a ocasionar este tipo de trastornos, por eso que necesito tener estos conocimientos. Entonces vamos a comenzar con una proteína. Okay. Mis niños, hay muchas enfermedades respiratorias, por favor, los que tengan algún síntoma respiratorio, les voy a decir, por favor, utilicen tapabocas. Yo utilizo en mi consulta siempre tapabocas. Aquí tengo mi tapabocas, por si acaso, pero yo ahorita no estoy enfermo, no lo utilizo. Y para dar una clase de 3 horas continua, se me es difícil darlo con tapabocas. Entonces, los que tengan síntomas respiratorios, sean totalmente conscientes, se ponen su tapabocas y no ha pasado absolutamente nada. Pueden asistir a clase con tapabocas. Ok, entonces tenemos la paciente NH, edad 34 años, sexo femenino, procedente de Maracaibo. ¿Cuál es el motivo de consulta que presenta esta paciente? Tiene evacuación líquida, vómitos, oliguria, ok. Tiene disnea, ¿saben qué es disnea? Sí. Dificultad para respirar, tiene una semana de evolución. Tenemos, la paciente está al examen físico, solamente hablamos de las cosas positivas. Taquineica, ¿sabe qué es taquinea? Aumento de la frecuencia respiratoria. Taquicárdica, aumento de la frecuencia cardíaca. Deshidratada y tiene una palidez cutánea mucosa acentuada. Le hace una radiografía del tórax y la radiografía del tórax está normal.
le hacen un examen de ese y dice que tiene una entamoeba bentonítica. Los que están viendo parasitología, ¿qué es eso? Ay, ¿qué es? Amibiasis. Ok. Cuenta blanca elevada, neutrófilos o los segmentados elevados y tiene una urea y creatinina elevada. Wow, tiene varias cosas. ¿Ok? Tiene varias cositas la paciente. Entonces, vamos a ver ahora el tema y después tenemos que resolver qué tiene la paciente. ¿Ok? ¿Qué tiene el paciente? Aunque ya yo puedo ir adelantando. La paciente es una enterocolitis aguda y se deshidrató. ¿Ok? Ya yo puedo decir una enterocolitis aguda, 2 puntos, una amibiasis intestinal y tiene una deshidratación por las pérdidas de líquido. Ok, pero aquí vamos a tratar de unir y de usar los conocimientos aprendidos en fisiología renal y los conocimientos que vamos a aprender en desequilibrio en el equilibrio ácido-base para saber qué tipo de trastorno tiene este paciente. Entonces comenzamos con la definición. pH es inversamente proporcional a la concentración de hidrogenio. Anteriormente, cuando uno habla de pH, es como para poder evaluar o para poder identificar la concentración de hidrogeniones que hay en una solución. Pero como la concentración de hidrogeniones es muy baja, prácticamente en los líquidos corporales, la concentración de hidrogeniones es de 0.00004 miliequivalentes litros. A veces es un poco complicado poder utilizar esa escala y por eso es que se utiliza hoy día una escala midiendo la concentración por una escala de pH. Prácticamente lo que el pH es inversamente proporcional a la concentración de hidrogeniones. Podemos ver que si lo hacemos por fórmula es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Eso sería la definición de pH. Pero lo utilizamos el pH para evaluar o para identificar la concentración de hidrogeniones. Hidrogeniones es este hidrógeno positivo. Cuando hablamos o cuando decimos que es inversamente proporcional a la concentración de hidrogeniones, ¿quién me explica eso? ¿Quién me quiere explicar qué significa inversamente proporcional a la concentración de hidrogeniones? Dígame. ¿Puede ser entonces que si el hidrogenión está bajo, el pH debe estar alto? Tal cual, porque es inversamente proporcional. ¿Ok? Cuando el pH está alto, quiere decir que la concentración de hidrogeniones está baja. Cuando el pH está bajo, quiere decir que la concentración de hidrogeniones está alta. ¿Y por qué nosotros necesitamos tener, por qué lo vamos a hablar aquí en la parte de líquidos corporales que estamos viendo renal? ¿Por qué para nosotros es importante? Porque vamos a darnos cuenta que hay muchos mecanismos de regulación que yo necesito mantenerlo en equilibrio. Porque yo necesito tener el pH no ni alto ni bajo, sino normal. Yo necesito tener la concentración de hidrogeniones ni alto ni bajo, sino en concentraciones normales que permita el funcionamiento celular, que permita el funcionamiento de todas las reacciones enzimáticas que dependen de esto. Necesito que todo funcione bien para que todo pueda, tanto en la célula, el tejido y el órgano pueda funcionar correctamente. Aquí vamos a ver que hay varios mecanismos que intervienen en ese proceso de regulación, donde yo esta clase yo la puedo dar perfectamente en la parte de fisiología respiratoria, porque vamos a darnos cuenta que los pulmones cumplen una función en ese mecanismo de regulación. Pero como el principal mecanismo lo cumple el sistema renal, es por eso que lo damos nosotros en la parte de fisiología renal. Seguimos con definiciones. Tenemos aquí, cuando hablamos de pH, cuando hablamos de equilibrio ácido-base, yo tengo que definir qué es un ion hidrógeno, porque ya empecé cuando hablo de pH, nombro el ion hidrógeno, pero cuando veo el título del tema y digo el equilibrio ácido-base, ya yo estoy nombrando qué es ácido y qué es base, tengo que definirlo también. El ion hidrógeno es un solo protón libre liberado de un átomo de hidrógeno. El ácido son moléculas que contienen átomos de hidrógeno y que pueden liberar iones de hidrógeno en una solución. ¿Ok? Y tenemos que las bases es un ion o una molécula que puede aceptar un ion de hidrógeno. Entonces tenemos que un ácido es aquella molécula que puede donar o que puede liberar un ion de hidrógeno.
Y una base es aquella molécula que puede aceptar o recibir un ion de hidrógeno. Un ácido y una base de una solución me puede cambiar, me puede modificar y me puede ayudar a controlar el equilibrio ácido-base. Seguimos con las definiciones. Hay dos tipos de ácido y hay dos tipos de base. Hay ácidos débiles y ácidos fuertes. Hay bases débiles y hay bases fuertes. El ácido débil es el que tiene poca disociación o una lenta disociación, es decir, cuando yo hablo de disociación es que se puede separar y puede liberar ese ion de hidrógeno. Pero recuerden que un ácido es el que puede tener la capacidad de liberar un ion de hidrógeno. Entonces los débiles son los que tienen poca disociación o una disociación muy débil, muy leve, como el ácido carbónico. Y tenemos ácidos fuertes que tienen una fácil disociación, que fácilmente puede liberar ese ion de hidrógeno, como el ácido clorhídrico. Dentro de las bases tenemos bases débiles y bases fuertes. La base débil es la que tiene una débil asociación, la que levemente puede recibir un ion de hidrógeno, como el bicarbonato. Y las bases fuertes son los que tienen una fácil asociación, como el OH. ¿Okay? Entonces tenemos ácidos débiles y fuertes y bases débiles y fuertes. En los líquidos corporales, y como lo vamos a hablar en la clase, vamos a hablar principalmente de el ácido débil, que va a ser el ácido carbónico, y la base débil, que es el bicarbonato. Aquí vemos que un ácido fuerte, aquí tenemos este ácido fuerte, por ejemplo, en este caso el ácido clorhídrico, que fácilmente se puede disociar completamente en lo que representan el hidrógeno y el cloro. ¿Ok? Este es el hidrógeno y este es el cloro. O sea que un ácido fuerte se puede disociar completamente. En cambio, un ácido débil es el que tiene una poca, una lenta, una débil disociación, donde no se logra separar completamente, y vemos esta reacción. Vemos cómo este ácido se mantiene todavía unido y una pequeña porción es la que logra liberar. En todos los líquidos corporales tenemos una concentración de iones de hidrógeno. Y yo tengo que mantener ese equilibrio en los distintos compartimientos. En la sangre arterial, la concentración de hidrogeniones y valorado por el valor del pH, en la sangre arterial es de 7.4. En la sangre venosa es menor porque es de 7.35. Y en el líquido intersticial es de 7.35. El líquido intracelular tiene un pH más bajo, que es de 6 a 7.4. La orina tiene un pH bajo, que es de 4.5 hasta 8, puede variar. Y el ácido clorhídrico es de 0.8. Vemos cómo va variando el pH en los distintos compartimentos. Pero miren cómo en algunos es más alto, en algunos el pH es más bajo. Pero en aquellos lugares donde el pH es más bajo, ¿qué creen que es lo que está ocurriendo allí? ¿Qué es lo que está aumentando y disminuyendo? Con la cantidad de hidrogeniones. ¿Qué pasa cuando el pH está más bajo? ¿Qué ocurre con la concentración de hidrogeniones? Está aumentada. Hay mayor cantidad de hidrogeniones. Lo que yo puedo decir que entonces en el pH gástrico, en el estómago, por la presencia de ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, hay mayor cantidad de hidrogeniones, por eso que hace que el pH esté disminuido. Aquí en la orina hay mayor cantidad de hidrogeniones con respecto a la otra porción de los líquidos corporales, y hay mayor cantidad de hidrogeniones, por eso que hace que el pH en este lugar esté disminuido. En la sangre arterial y en la sangre venosa y en el líquido intracelular, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Por qué hay una diferencia? En la sangre arterial lleva oxígeno, y en la sangre venosa que lleva dióxido de carbono o CO2. El CO2 prácticamente representa la concentración de hidrogeniones que se encuentra en una solución.
Porque si yo uno CO2 con el agua, en presencia de una anhidrasa carbónica, se forma ácido carbónico. Y como le dije en la segunda diapositiva, el ácido carbónico es un ácido que es un ácido débil, pero representa acidez. Entonces, a medida que aumenta la concentración de CO2, el dióxido de carbono, en un compartimiento, entonces va a aumentar la cantidad o la concentración de iones de hidrógeno. Y al aumentar entonces el CO2 o el dióxido de carbono, aumenta el hidrógeno, ¿qué pasa con el pH? Va a disminuir, porque está aumentando eso. Entonces, nuevamente, ¿por qué la sangre arterial es 7.4 y la sangre venosa es de 7.35? Porque la sangre venosa, como trae el dióxido de carbono de retorno de todo lo que se ha producido a nivel intracelular, entonces tiene mayor cantidad de dióxido de carbono, entonces hay mayor hidrogeniones y el pH tiende a disminuir con respecto a la sangre arterial. Pero ¿qué sucede con el líquido intracelular? ¿Qué ocurre a nivel de líquido intracelular dentro de la célula? Utilicemos todo lo que está ocurriendo a nivel de reacciones metabólicas, vamos a ubicarnos en bioquímica. ¿Qué ocurre a nivel intracelular? Mis niños, ustedes vienen de bioquímica, ustedes presentaron el último examen hace como un mes. Hay muchas reacciones metabólicas que produce cuando se está produciendo ese proceso de utilización de los carbohidratos a nivel celular. ¿Se libera qué? CO2, se libera una de tantas cosas, se produce CO2, ¿cierto? Entonces ese CO2 producto del metabolismo intracelular, de distintas reacciones que se están produciendo, empieza a aumentar el CO2 a nivel intracelular, y al aumentar el CO2 representa como un aumento de la cantidad de hidrogeniones dentro de la célula y hace que el pH intracelular sea menor con respecto al pH extracelular. ¿Ok? Entonces va variando dependiendo del compartimiento del líquido donde yo esté hablando, y esto está dado por la cantidad de iones de hidrógeno. Pero por ejemplo, miren cómo yo lo estoy guiando por la cantidad de CO2 que representa la cantidad de acidez que puede haber en un compartimento. Esto tal cual como lo tengo acá, esto sí lo pregunto mucho en el examen. Alteración del equilibrio ácido-base. Cuando hay una alteración de ese equilibrio ácido-base, porque yo necesito tener en concentraciones normales el pH del líquido extracelular bien, el pH del líquido intracelular bien, el pH del líquido intersticial en condiciones normales. ¿Por qué? Porque si hay una alteración me va a producir disfunción celular, producido por enzima, disfunción orgánica, alteración del corazón, de los pulmones, de toda la parte metabólica del sistema nervioso, del sistema inmunológico, lo que incrementa de manera significativa la morbimortalidad. O sea, para que ustedes vean que el perder el equilibrio ácido-base me va a producir una disfunción celular, una disfunción orgánica, y me aumenta la morbimortalidad. Pacientes cuando me llegan, a veces el paciente lo vemos hasta en malas condiciones, y lo primero que hacemos es vamos a tomar una gasometría arterial. Tomamos una muestra de gasometría de sangre arterial y le mandamos a hacer un pH, necesito saber cómo está el pH del líquido extracelular. Y a veces vemos 6.8, prácticamente un valor de 6.8 casi es incompatible con la vida. Y nosotros estamos claros, o hacemos algo inmediatamente o el paciente en cuestiones de minutos se nos va a morir. O sea, para que ustedes vean lo importante que es tener conocimiento y saber dónde estamos parados con respecto a este tema cuando recibamos a un paciente. Este equilibrio ácido-base de los líquidos orgánicos lo vamos a controlar mediante tres sistemas. Un primer sistema que está representado por lo que encontramos en los líquidos corporales o los líquidos orgánicos, que forma el sistema de amortiguación que generan los líquidos corporales. Es un sistema que va a actuar en cuestiones de segundos cuando hay una leve alteración. Tenemos el segundo sistema, que es el aparato respiratorio, que actúa como un sistema que va a actuar en cuestiones de minutos, ¿ok? Y después tenemos el sistema renal, que es el que va a actuar en horas o días
para poder controlar ese equilibrio ácido-base. El sistema de amortiguación, vamos a ver que hay algunos sistemas que simplemente no me van a resolver el problema. Simplemente si hay un aumento, vamos a medir todo por un aumento o una disminución de la concentración de hidrogeniones. Simplemente va a ser atrapar el hidrogenión mientras los otros sistemas van actuando. ¿Ok? Van tratando de compensar. Solamente el sistema respiratorio y el sistema renal son los únicos que van a ser capaces de poder eliminar los excesos que hay en los líquidos corporales. ¿Cómo lo elimina el sistema respiratorio? Por la respiración, eliminando CO2. ¿Y cómo lo realiza el sistema renal? Mediante la orina, teniendo o formando una orina ácida o una orina alcalina, y va a tratar de compensar lo que está ocurriendo a nivel renal. La respiración, ¿cómo lo hace? Aumentando la frecuencia respiratoria para poder eliminar todo el CO2, o disminuyendo la frecuencia respiratoria para disminuir esa eliminación del CO2. Tan sencillo. Pero los líquidos corporales no me lo eliminan, solamente me lo atrapan al hidrogenión para tratar de ir compensando como un mecanismo de entrada en cuestiones de segundos, mientras va actuando el sistema respiratorio y tardíamente el sistema renal. Así como les digo entonces que el sistema, los líquidos corporales no me hacen ningún, solamente atrapan al hidrogenión mientras va actuando el otro sistema, se considera que el sistema respiratorio, el efecto va a ser como entre un 50 a un 75% de eficaz para controlar el equilibrio ácido-base y para el mantenimiento del pH, la recuperación del pH. Pero que el principal sistema y el que va a ser más efectivo para controlar este equilibrio ácido-base, las concentraciones normales de hidrogeniones en los líquidos corporales, es el sistema renal, que es el que se va a encargar y va a tratar de resolver todo completamente para poder mantener en equilibrio esa concentración de pH en todos los compartimentos. Cuando hablamos del sistema de regulación de los líquidos corporales, aquí hablamos de los amortiguadores. Amortiguadores que vamos a encontrar a nivel del líquido extracelular, como también a nivel del líquido intracelular. Un amortiguador es cualquier sustancia capaz de unirse de manera reversible a los hidrogeniones. De manera reversible, es decir, que yo en este momento te lo acepto, pero en cualquier momento te lo voy a liberar o lo voy a donar. ¿Ok? Eso es una forma reversible. Que quiere decir que cuando yo tengo el amortiguador y estoy en presencia de hidrogeniones, esta curva puede irse hacia esta parte formando amortiguador e hidrogenión, se une, o puede ir hacia esta parte donde se separa el amortiguador con el hidrógeno. Pero ¿en qué momento, en qué situaciones va a ocurrir esto? Si yo tengo una alta concentración de hidrogeniones, un mecanismo compensador es que yo necesito tratar de quitar la concentración de hidrogeniones alta. Yo necesito que el amortiguador trate de unirse al hidrogenión, trate de captarlo para disminuir la concentración. Entonces, en condiciones de que la concentración de hidrogeniones está alta, el amortiguador se une con el hidrogenión y pasa esta reacción a hidrogenión con amortiguador. Lo está aceptando. En condiciones que el hidrogenión esté disminuido, esta reacción va hacia esta parte. El amortiguador es capaz de soltar al hidrogenión para aumentar esa concentración. Dependiendo de lo que esté ocurriendo en los líquidos corporales, esta reacción se va a dar o hacia la derecha de ustedes o hacia la izquierda. ¿Ok? Si la concentración de iones de hidrógeno está alta, ¿cómo está el pH? Está bajo. Entonces aquí hay concentración alta de hidrogenión, el pH está bajo, el amortiguador trata de aumentar a unirse con el hidrogenión para tratar de disminuir la concentración de hidrogeniones. ¿Y qué hace con el pH? Trata de subirse o de llegar hacia la normalidad. Si la concentración de hidrogenión está baja, ¿cómo está el pH? El pH está alto. Entonces, el amortiguador que está unido ya con el hidrogenión tiene que ser capaz de liberarlo, ¿ok?
para aumentar la concentración de hidrógeno y normalizar el pH. Aquí les pregunto entonces otra cosa. Aquí tenemos dos reacciones de amortiguadores. Aquí tenemos un amortiguador que es capaz de unirse con el hidrógeno y tenemos un amortiguador que tiene un hidrógeno. Mi pregunta es la siguiente. ¿Alguno de estos dos puede ser un ácido y una base? Y el que me diga sí, levante la mano y me explica el por qué. Porque yo no entiendo. Cuando usted está el hidrógeno es una base, cuando lo libera es un ácido. Ah, entonces, ¿cuál es un ácido y cuál es una base? El ácido Ya, un momentito, está hablando aquí. Cuando es arriba, me está diciendo que la cantidad de hidrógeno está elevada, o sea que el pH está ácido. Entonces ahí actuaría como una base. Pero eso yo te lo entendí. Perfecto. Ahí vamos bien. Mi pregunta es la siguiente. Aquí o aquí, ¿dónde se encuentra el ácido y la base? ¿En qué reacción? ¿Dónde está? Base sería ácido abajo. Oh, comenzaste bien, hasta ahí llegaste. Pero vamos bien, estamos teniendo la idea. ¿Alguien que me quiera decir? Ahí a usted. Perfecto, así es. Aquí, este amortiguador que es capaz de recibir el hidrógeno, representa la base. Se está comportando como una base. Pero este amortiguador que tiene el hidrógeno se está comportando como un ácido. Yo les coloco, vamos entonces a darle nombre y apellido. Como si yo colocara. Son como parte de las diapositivas de que ¿Alguno tiene un marcador acá? Puede ser, me quedaron. No, bueno, no importa. Es como si yo colocara aquí, como si este amortiguador fuese el bicarbonato. Entonces pizarra que dice, ¿verdad? Es como que si yo colocara aquí HCO3, ¿ok? Y se pone en contacto con el hidrógeno, porque aumenta la concentración de hidrógeno y la reacción sería H2CO3. Entonces, en este caso, tenemos el bicarbonato, que es una base débil, que se va a unir con el hidrógeno. Porque como hay mucha concentración de hidrógeno, aquí esta es la base. Entonces la reacción va para acá y me va a formar un ácido débil. ¿Ok? Me va a formar un ácido débil. Pero cuando la concentración de hidrógeno está baja, este ácido débil, que es el ácido carbónico, entonces va para acá, porque necesito aumentar la concentración de hidrógeno, entonces me forma el bicarbonato y me empieza a elevar el hidrógeno. Tal cual lo que estamos viendo aquí. ¿Ok? Entonces aquí actúan, como en estos sistemas de amortiguación, actúa tanto el bicarbonato como el ácido carbónico. ¿Ok? Pero aquí lo más importante es el papel que va a cumplir el bicarbonato en este proceso. Aquí, por ejemplo, el principal sistema de amortiguación que tenemos en los líquidos corporales, tenemos el bicarbonato. Tenemos otro sistema de amortiguación como es el fosfato. Sin embargo, el fosfato como sistema de amortiguación representa el 8% de lo que hace el bicarbonato. Prácticamente a nivel de los líquidos corporales, de los líquidos de líquido extracelular, no cumplen una función importante con respecto a la amortiguación. El fosfato lo va a cumplir prácticamente como su principal mecanismo a nivel de los líquidos intracelulares y principalmente a nivel de los túbulos renales, que eso lo vamos a ver cuando estemos hablando ya de la parte renal. Pero aquí en los líquidos corporales el principal sistema de amortiguación es el del bicarbonato, donde tenemos varias fases. Tenemos que en la primera fase el CO2 se va a unir con el agua en presencia de una anhidrasa carbónica, que es una reacción irreversible, forma ácido carbónico.
Este ácido carbónico se disocia y se libera bicarbonato y se libera hidrogenio. Este hidrogenio, ¿okay? Aquí tenemos la otra reacción, tenemos bicarbonato de sodio. Este bicarbonato de sodio, este Na, que es el sodio, y el HCO3, el bicarbonato, me forma el bicarbonato de sodio. Por una reacción reversible se puede disociar y forma el sodio formulado y el bicarbonato. Miren que por una reacción que se está produciendo en X lugar, me está aumentando la concentración de iones de hidrógeno. Y aquí tenemos el sistema de amortiguación va a ser dado por el bicarbonato de sodio, donde se disocia, forman sodio y bicarbonato, y el bicarbonato es capaz de unirse con el hidrogenio para atraparlo y disminuir su concentración. Tan sencillo como eso. Adelante. Son las sustancias buffer, ¿ok? Tal cual. Eso lo vamos a utilizar. Y es por eso que, bueno, una aplicación de eso es, por ejemplo, nosotros tenemos acidez, tomamos agua con bicarbonato, disminuye el pH en el estómago y por lo tanto disminuye la acidez. Así es, tal cual. Sin embargo, como todavía yo no he hablado de los temas del término de acidez y alcalinidad, que lo voy a hablar más adelante, primero estoy hablando de lo que es normal para ya empezar a hablar de lo que es la acidez y la alcalinidad en el cuerpo. Pero sí, estos son los buffers, yo puedo utilizar como los buffers que me van a amortiguar los cambios que haya con respecto al pH a nivel de los líquidos extracelares. Entonces, este es el principal sistema, es algo que lo puse muy sencillo. Ahí en los libros lo explican las tres fases, la primera fase que es esta, la segunda fase que es esta y la tercera fase. Aquí el sistema de amortiguación lo está haciendo el bicarbonato, nuevamente bienvenidas. Lo estoy haciendo de esta manera, el dióxido de carbono se une con el agua y por medio de la anhidasa carbónica me forma ácido carbónico. Este ácido carbónico se disocia y aumenta la concentración de hidrogeniones y el bicarbonato es utilizado por otro proceso. Si esto se está produciendo porque hay un aumento de CO2, porque hay un aumento de las reacciones celulares enzimáticas, que va a aumentar la concentración de CO2. Yo tengo que tratar de neutralizar todo este hidrógeno que se está formando. Aquí interviene entonces el bicarbonato de sodio. Este bicarbonato de sodio se disocia, forma sodio y bicarbonato. El sodio se libera y el bicarbonato es el que me va a amortiguar las concentraciones de iones de hidrógeno y va a formar entonces ácido carbónico. ¿Okay? Y usted dirá, pero se formó otra vez ácido carbónico, me lo está atrapando porque hay mucha concentración de iones de hidrógeno y se me está atrapando, forma ácido carbónico nuevamente. Pero después, recuerden que esto es solamente un mecanismo que solamente lo atrapa, hasta que después los otros órganos tratan de liberar esa concentración de iones de hidrógeno. ¿Cómo lo va a hacer? Les pongo este ejemplo. Este hidrógeno, este ion de hidrógeno se une con el bicarbonato, forma ácido carbónico y ese ácido carbónico se va a disociar y se me va a formar nuevamente en presencia de una anhidrasa carbónica de CO2 y agua. Pero vuelvo a tener otra vez ese CO2, pero imagínense que ese CO2 se está formando a nivel intercelular, todo esto ocurrió, ya estamos en el líquido intercelular, ahora yo vuelvo a transformarlo en CO2. ¿Y cómo yo sigo teniendo ese CO2 en el cuerpo? Pues ahí ya yo lo empiezo a eliminar. ¿Cómo? Principal mecanismo, la respiración. A medida entonces que yo voy respirando, voy haciendo ese intercambio y logro liberar ese CO2 que se ha ido formando a partir del principal atrapamiento del hidrógeno por el bicarbonato. Tenemos otro sistema. Una alta actividad como mecanismo de amortiguación a nivel de los líquidos corporales. Aquí tenemos el sodio que está unido con un fosfato de hidrógeno. El sodio que está unido con el fosfato de hidrógeno y se une o se pone una solución con el ácido clorhídrico. Por una reacción irreversible o reversible, es donde se forma cloruro de sodio y aquí se forma el sodio que está unido, porque aquí hay dos moléculas de sodio unido con el fosfato de hidrógeno.
y se pone en contacto con una solución de un ácido fuerte que es el ácido clorhídrico. Cuando se produce esta reacción se forma cloruro de sodio y la molécula de sodio se une con el hidrógeno o el fosfato de hidrógeno y forma dihidrógeno fosfato. ¿Okay? Este dihidrógeno fosfato se puede poner en contacto con otra molécula de sodio que representa una base que es capaz de aceptar el ion de hidrógeno. Esta base sería el sodio OH, con ese radical OH, y posteriormente me va a liberar, prácticamente trata de ocultar, de atrapar ese ion de hidrógeno para formar nuevamente el fosfato de hidrógeno más agua. Pero esto es una reacción que muy poco lo vemos a nivel de los líquidos corporales. La más importante que nosotros tenemos en los líquidos corporales, por eso es la del bicarbonato. Sin embargo, este sistema, un sistema un poco distinto, modificado, lo vamos a ver principalmente a nivel renal, que posteriormente lo vamos a hablar. Tenemos otro sistema de amortiguadores que son las proteínas, que son principalmente el sistema de amortiguación que vamos a encontrar a nivel intercelular. El principal componente que tenemos a nivel celular es las proteínas, donde en las proteínas, aquí vemos lo que va a ocurrir cuando hay en un medio alcalino y en un medio ácido. Aquí tenemos que en un medio alcalino tenemos las proteínas que van a estar unidas con el hidrógeno. Si es un medio alcalino, la reacción sería liberar el hidrógeno. Porque si está en un medio alcalino, es decir, donde el pH está alto, la concentración de iones de hidrógeno está disminuida. Entonces la proteína, en este caso, tiene la capacidad de liberar ese ion, se tiene que separar de ese ion de hidrógeno para aumentar la concentración de ion de hidrógeno. En un medio ácido, la proteína va a actuar como un mecanismo de amortiguador donde se va a unir con el hidrógeno para tratar de atrapar o de captar ese ion de hidrógeno libre. Por lo que necesitamos es disminuir la concentración de iones de hidrógeno. Adelante, dígame. ¿Las leyes de Donald tienen que ver algo con eso? No. La ley de Donald, recuerda que eso es es la que me va a regir lo que hacia dónde se van a transportar o hacia dónde va a ser la difusión de los iones a través de una membrana, ¿ok? Pero aquí no estamos hablando de eso. Imagínate, aquí no hay desplazamiento a través de membrana, ¿ok? Aquí estamos hablando que dentro de la célula hay proteínas y dependiendo de la concentración de iones de hidrógeno que tengamos dentro de la concentración de iones de hidrógeno que tengamos dentro de la célula, ahí la proteína o se une o no se une. Si hay un medio alcalino, ¿qué es lo que quiere decir? Si hay un medio alcalino, quiere decir que la concentración de iones de hidrógeno está disminuida. Entonces la reacción sería que la proteína tiene que no unirse al iones de hidrógeno, pues necesitamos aumentar eso. Si estamos en un medio ácido donde el pH está bajo y la concentración de iones de hidrógeno está alta, entonces ¿qué hace la proteína? Trata de aceptar el ion de hidrógeno, porque hay mucha concentración y el pH está bajo, ¿ok? Otro mecanismo que también hay de los líquidos corporales, pero que tampoco es tan efectivo como el del bicarbonato, pero forma parte del sistema de amortiguación, son los eritrocitos, que de cierta manera también, dependiendo de la concentración de iones de hidrógeno que hay en el líquido extracelular, si hay un aumento de la concentración de iones de hidrógeno, acepta al hidrógeno, y si hay la disminución, está disminuida, no lo va a aceptar. ¿Ok? Todo dependiendo si hay, dependiendo de cómo está el pH dentro del líquido extracelular. Otro mecanismo, o el segundo mecanismo importante en el momento cuando hay alguna alteración o algún cambio en el equilibrio de ácido-base, es el sistema respiratorio. Es la segunda línea de defensa frente a los trastornos del equilibrio ácido-base, ejercido por los pulmones sobre el CO2 del líquido extracelular. Prácticamente el mecanismo que va a ejercer el sistema respiratorio es aumentando o disminuyendo la frecuencia respiratoria. De esa manera va a aumentar o va a disminuir la excreción de CO2.
para que ustedes vean de qué manera va a influir en la respiración, aumentando o disminuyendo la frecuencia respiratoria, es porque yo necesito eliminar el CO2 o no. Porque si hay aumento de CO2, yo tengo que aumentar la frecuencia respiratoria para eliminarlo. Pero como les dije, ¿para qué vamos a liberar más el CO2? Porque el aumento del CO2 quiere decir que está aumentando la cantidad de hidrogeniones dentro del líquido corporal y el pH está bajo, disminuido. Entonces aquí tenemos, esto prácticamente lo resume, lo que representa el mecanismo de regulación del sistema respiratorio. Miren cómo está, lo voy a ubicar. Esto es célula, intersticio, sangre o capilar, intersticio y el alveolo. ¿Ok? Miren cómo está esto. Hay un aumento de todas las reacciones enzimáticas a nivel intracelular y aumenta la concentración de dióxido de carbono. Este dióxido de carbono es tan permeable a través de la membrana, aumenta la cantidad, atraviesa la membrana. Al aumentar la concentración de dióxido de carbono, aumenta la concentración de dióxido de carbono en el nivel intersticial y esto por consiguiente aumenta la concentración de dióxido de carbono a nivel sanguíneo. ¿Ok? Esto viene, está trayendo sangre que está desoxigenada. Hoy aumenta la concentración de CO2. Viene por el sistema venoso y llega hacia los capilares pulmonares, donde tiene una mayor concentración de sodio, de dióxido de carbono. Esta mayor concentración de CO2 hace que aumente la frecuencia respiratoria para favorecer ese intercambio a nivel de la membrana alveolo capilar, aumenta ese intercambio de CO2 y a medida que va pasando por ese alveolo, miren lo que está ocurriendo con la sangre en el capilar pulmonar, va disminuyendo la concentración de CO2 a medida que va aumentando la frecuencia respiratoria y se va intercambiando. ¿Ok? Entonces, todo esto ocurre cuando hay un aumento de la concentración de CO2, cuando hay un aumento de la concentración de CO2 a nivel de la sangre, de los líquidos corporales. Eso va a estimular la liberación de CO2 mediante la respiración. Esto se lo digo así porque lo vamos a profundizar. El papel del sistema respiratorio con este control lo hablamos más cuando hablemos de la parte de fisiología respiratoria, cuando hablemos qué me estimula a mí la respiración, qué no me lo estimula. Pero un principal estímulo ciertamente es la concentración de iones de hidrógeno y la concentración de dióxido de carbono a nivel central, que me va a nivel de los centros que me va a regular la respiración. Porque el oxígeno aquí no cumple un papel, por eso que aquí no hablamos del oxígeno para aumentar o disminuir la frecuencia respiratoria. Aunque el oxígeno va a actuar sobre unos vasoreceptores que se encuentran a nivel vascular. Pero a nivel central, lo que me va a estimular la frecuencia respiratoria es el aumento de la concentración de CO2, el aumento de la concentración de hidrogeniones y me aumenta la frecuencia respiratoria. Entonces yo quiero que ustedes, ya hablamos de los líquidos corporales, ahora estamos hablando de la respiración y como les digo, la frecuencia respiratoria aumenta. Vamos a trasladar un momentico al caso clínico. En el caso clínico decía que la paciente estaba taquicárdica, estaba taquipneica, había un aumento de la frecuencia respiratoria. Por eso que le hicieron una vez una radiografía del tórax para saber si tenía una neumonía, porque típico. El paciente que llega a una emergencia con aumento de la frecuencia respiratoria, en mis tiempos decían es asmático, es ebótico, tiene una neumonía. Hoy decimos tiene COVID. Porque ahora todo el que respira mal quiere hacer una radiografía porque es COVID, pero no, la frecuencia respiratoria puede aumentar por distintas causas. Y puede aumentar por alteración del equilibrio ácido-base, y sea la frecuencia respiratoria sencillamente un mecanismo compensador, tratando de compensar el exceso de iones de hidrógeno y de CO2 que tenemos en la sangre. Entonces, aquí tenemos los cambios del pH cuando va aumentando la ventilación alveolar, que a medida que aumenta la ventilación alveolar, el pH va aumentando. ¿Por qué a medida que aumenta la ventilación alveolar? Y esa ventilación alveolar aumenta por aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Por qué a medida que va aumentando esa ventilación alveolar me va aumentando el pH? ¿Por qué creen ustedes? Por la eliminación de CO2. Porque el aumento de la ventilación alveolar me va a permitir eliminar el CO2
Y al eliminar el CO2 me va a aumentar el pH. ¿Ok? Aquí tenemos. Diga. ¿Qué representa el número de ventilación alveolar? Aquí estamos hablando de ventilación alveolar porque aquí estoy hablando de lo que representa el intercambio, que en ese momento al aumentar la frecuencia respiratoria, va a haber mayor recambio del aire alveolar. Y al haber mayor recambio alveolar me va a permitir el intercambio continuo. ¿Okay? Entonces lo coloco como ventilación alveolar porque es donde está produciendo ese intercambio. Pero eso lo vamos a hablar ya, lo que representa la ventilación alveolar en la parte de fisiología respiratoria. Pero cada vez que yo respiro, si yo aumento la frecuencia respiratoria, normalmente es de 16 por minuto, y si yo la llevo a 28, ese recambio continuo del aire que está en el alvéolo me va a permitir que produzca rápidamente ese intercambio de CO2 y dióxido de carbono con lo que está ocurriendo a nivel del capilar pulmonar. Aquí vemos que el aumento del CO2 con el agua se une y forma ácido carbónico. Este ácido carbónico se produce mediante la presencia de una anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica principalmente se encuentra a nivel de los alvéolos, a nivel de los capilares pulmonares, de los alvéolos, perdón. Es donde vamos, de los capilares alveolares, es donde más que vamos a encontrar esa anhidrasa carbónica. Ese ácido carbónico se disocia y forma bicarbonato de hidrogenio. Y este hidrogenio es el que va a actuar específicamente en las zonas que se van a encargar del aumento de la respiración. Lo que quiere decir que es el hidrogenio principalmente lo que me va a estimular que aumente la frecuencia respiratoria, todo comandado por el aumento de la concentración de CO2 a nivel del líquido. La regulación renal del equilibrio ácido-base, esta es la última parte del control del equilibrio ácido-base. Los riñones controlan el equilibrio ácido-base empezando una orina ácida o una orina básica. Como habíamos dicho, todo lo que vamos a encontrar a nivel del túbulo renal y a nivel de todo lo que vamos a encontrar para la formación de orina, todo radica en lo que yo voy a filtrar. Usualmente la cantidad de iones de hidrógeno que vamos a filtrar o la cantidad de ácido que vamos a filtrar prácticamente se filtra alrededor de 4.300 miliequivalentes diarios. Es lo que se filtra. Y dependiendo de lo que esté ocurriendo a nivel de los líquidos corporales, vamos a formar una orina ácida o una orina básica, dependiendo de lo que esté ocurriendo a nivel de los líquidos corporales. Es decir, que dependiendo de lo que esté ocurriendo, o yo voy a resolver todo o lo voy a excretar en gran cantidad. Entonces, gran parte de todos estos iones de hidrógeno y de bicarbonato se van modificando. Aquí en esta diapositiva, aquí representa únicamente la filtración y la excreción de bicarbonato. Tenemos que, aquí se está filtrando 4.320, pero gran parte de ese bicarbonato se tiene que reabsorber, o se tiene que utilizar. Y al reabsorberse, ese bicarbonato se está a su vez excretando hidrógeno. En este bicarbonato que se está filtrando 4.320, aproximadamente entre el 80 al 90% se va a reabsorber en el túbulo contorneado proximal. Prácticamente se reabsorbe gran parte. Se considera que el 10% adicional se reabsorbe a nivel de lanza gruesa de gente y que aproximadamente como un 5% en la porción distal, en la segunda porción del túbulo distal, en el túbulo colector o conductos colectores, se va a producir esa reabsorción. Si yo digo que se filtran 4.320 miliequivalentes diarios de bicarbonato, yo tengo que tener la misma cantidad de iones de hidrógeno para yo poderlo reabsorber completamente. Porque le estoy diciendo, para yo poder reabsorber un bicarbonato, tengo que excretar un ion de hidrógeno. Con respecto al bicarbonato, ¿el bicarbonato se reabsorbe completamente o parcialmente? Y en el caso del
dependiendo de lo que está ocurriendo en el líquido extracelular. O sea, que es una forma de regulación del equilibrio base. Es la principal forma de regulación del equilibrio de ácido base, que actúa tardíamente en cuestiones de horas o días. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una persona que tiene el pH muy bajo, básicamente, digamos, el filtrado del riñón haría que el hidrógeno se mantenga. Perdón, sabe. Pero me estás hablando del filtrado. Recuerda que para formar una orina ácida o básica no se produce, no depende del filtrado. Como lo hemos hablado en todas las clases, todo representa, todo lo que se va a formar en la orina, no solamente si es ácido o básica, o dependiendo, si yo voy a colocar una harina con alta concentración de sodio, menor concentración de sodio, todo va a ocurrir a nivel del sistema tubular, por un mecanismo de absorción y de secreción. Tal cual como ocurre con respecto a la concentración de sodio, por ejemplo, si hay mucho sodio en el líquido extracelular o en el sistema, el túbulo renal, va a disminuir la reabsorción de sodio, por ejemplo. Tal cual ocurre a nivel del bicarbonato. Si hay mucho bicarbonato en el líquido extracelular porque hay una alcalosis, el riñón tiene que actuar, pero no he podido dar, todavía me estás adelantando a lo que yo voy a explicar ahorita. ¿Cómo reacciona el riñón cuando hay mucho bicarbonato? Puede reaccionar como, o simplemente no va a disminuir la reabsorción y va a disminuir la formación de nuevo bicarbonato, pero favorece la reabsorción de iones de hidrógeno. O sea, que lo va a empezar a Va a empezar, dependiendo de lo que hay en el líquido extracelular. Si hay un aumento de la concentración de bicarbonato a nivel extracelular, entonces vamos a encontrar más bicarbonato excretado en la orina, ¿ok? Porque va a disminuir la reabsorción. Pero todo dependiendo de lo que esté ocurriendo a nivel renal, a nivel de los líquidos corporales. Porque aquí vamos a ver que el paciente puede tener una acidosis o una alcalosis, pero todavía no he llegado hasta allá. Pero dependiendo si hay una acidosis o una alcalosis, el riñón como el principal mecanismo y el mecanismo final para compensar esto va a actuar o excretando o reabsorbiendo bicarbonato o excretando iones de hidrógeno o no. Ah. Entonces, en ese caso, por ejemplo, la paciente tenía un exceso de urea y creatinina en el organismo. Ajá. ¿Eso se puede ver también a nivel de acidez? ¿Por qué no se creta en exceso? Ah, ¿Por qué no se creta en exceso? ¿por qué? ¿Por qué no se creta en exceso? ¿El qué? La creatinina y la urea. Pero esto no está nada que ver con la clase. O sea, yo pensé que me estás preguntando algo de la clase. Pero ¿por qué pongo la urea y la creatinina? Porque todavía no me han dejado terminar la clase para poder explicar en por qué la urea y la creatinina y buscar una causa o una razón de lo que está ocurriendo en el paciente. Porque la urea y la creatinina la estoy colocando no porque la urea y la creatinina representan un ácido, ¿ok? No lo estoy colocando allí. Porque mire cómo le expliqué, le dije al principio, yo quiero que apliquemos los conocimientos de fisiología renal a un caso final. Pero aquí usted me va a decir, pero ¿por qué ocurre la urea y creatinina? Pero la urea y creatinina está colocada allí porque tiene que ver algo con el equilibrio ácido-base. No, para nada, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Pero la urea y creatinina en un paciente que está deshidratado, que tiene vómito y diarrea, representa algo. Eso sí representa algo, pero no tiene nada que ver con el equilibrio ácido-base. Representa con algo que usted me va a contestar con respecto a lo que es la función renal, que está ocurriendo en ese paciente con la función renal en ese momento, ¿ok? Pero quiero que estemos claros, para no confundirnos con la pregunta y para que usted quede claro. La urea y creatinina está colocada como un parámetro para evaluar función renal, ¿ok? Pero quiero que estemos claros que aquí el mecanismo de regulación del equilibrio ácido-básico a nivel renal no ocurre a nivel del filtrado, ocurre únicamente en la parte tubular, que dependiendo de lo que está ocurriendo a nivel del líquido extracelular, el riñón a nivel tubular va a cumplir una función, que ya se lo voy a explicar, que es con respecto al bicarbonato y con respecto al hidrógeno. Aquí les digo es con respecto al bicarbonato que 4.320 miliequivalentes diarios aproximadamente se filtran en el día. La gran mayoría se resuelve a nivel del túbulo proximal, el 80-90%, el 10% a nivel de la gruesa de gente
y un 5% en la porción distal, prácticamente excretándose algo de como un mil equivalente diario. Si yo quiero resolver toda esta cantidad de bicarbonato, yo tengo que reabsorber tengo que también excretar esos iones de hidrógeno, porque para resolver un bicarbonato yo tengo que excretar hidrógeno. ¿Cómo? Ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero también hay que estar claro que se forman también ácidos volátiles, llamados ácidos volátiles, que representan aproximadamente 80 mil equivalentes litros. Que quiere decir que con respecto al bicarbonato se secreta 4.320. Si yo tengo que reabsorber todo este bicarbonato, sería aproximadamente 4.320 de iones de hidrógeno para reabsorber. Pero también me están quedando 80 mil equivalentes de ácidos no volátiles que no se forman, que son distintos al ácido carbónico, que yo también tengo que buscar la manera para excretarlo. O sea que se están formando 4.320 que se filtraron de bicarbonato, pero de ácido serían aproximadamente casi que 4.000 mil equivalentes diarios. ¿Cómo realiza su mecanismo de regulación el riñón? Mediante estos tres procesos. Lo realiza mediante la secreción de iones de hidrógeno, mediante la reabsorción de bicarbonato filtrado, de lo que se filtró, vamos a resolverlo, o la producción de nuevo bicarbonato. Aquí tenemos un mecanismo celular que se produce para la secreción activa de iones de hidrógeno a nivel del túbulo renal, reabsorción tubular de iones de bicarbonato mediante la combinación de iones de hidrógeno y reabsorción de iones de sodio e intercambio por los iones secretados. Aquí tenemos la luz del túbulo, aquí tenemos el intersticio y la célula. En la luz tubular tengo el bicarbonato que se ha ido filtrando unido con el sodio. ¿Okay? Si yo quiero reabsorber el bicarbonato, para yo reabsorber el bicarbonato lo hago a través de la liberación de iones de hidrógeno. ¿Cómo? A nivel de las células tubulares tenemos este tipo de contratransportador. Este contratransportador lo vamos a ver tanto en los túbulos proximales, lo vemos también en el asa gruesa de Henle, lo vemos también en la primera porción del túbulo distal, donde aquí este contratransportador va a permitir la reabsorción de bicarbonato y la excreción de iones de hidrógeno. ¿Cómo se produce este proceso? Porque es un contratransportador donde el sodio va a entrar a favor de su gradiente de concentración y esta energía que se genera por este sodio que se transporta a favor de su gradiente de concentración es utilizada por el ion de hidrógeno para poder salir de la luz tubular. ¿Cómo se mantiene este sodio a favor de su gradiente de concentración? Con una bomba activa de sodio-potasio TPasa que mantiene la concentración de sodio bajo a nivel intracelular. Por eso que el sodio entra a favor de su gradiente. Y esa energía es utilizada para que el hidrógeno pueda salir en contra. Este hidrógeno que sale se une con el bicarbonato que ha sido filtrado y forma ácido carbónico. Este ácido carbónico se disocia y forma agua y CO2. Este CO2 atraviesa fácilmente la membrana de la membrana tubular, se une con el agua, en presencia de anhidrasa carbónica forma ácido carbónico, se disocia, forma hidrógeno y bicarbonato. Este hidrógeno es nuevamente utilizado con este contratransportador para seguir reabsorbiendo más bicarbonato y este bicarbonato sale a través de la membrana vasolateral hacia el intersticio renal por un mecanismo de cotransportador con el sodio. Esto es un mecanismo de reabsorción del bicarbonato a nivel tubular. Esto es otro mecanismo para poder la secreción activa de hidrógeno a través de la membrana de las células epiteliales intercaladas de la porción final del túbulo distal. Si queremos saber cómo se van a excretar los iones de hidrógeno, yo les dije en la clase de cuando hablamos de lo que cumple de la función de la reabsorción y secreción tubular. Hablamos que las células intercaladas, tenemos una célula intercalada A y una célula intercalada B. En las células intercaladas, ¿okay?
hay cotransportadores, hay unos transportadores que son dependientes de ATP, que es el hidrógeno potasio ATP o el hidrógeno ATP. Esto favorece la excreción de iones de hidrógeno a la luz tubular. Pero ¿de dónde se produce este ion de hidrógeno? Se produce por el CO2 que viene del líquido intersticial a la célula o que viene del metabolismo intracelular. Este CO2 se une con el agua en presencia de hidrasa carbónica, forma ácido carbónico y este ácido carbónico se disocia y forma bicarbonato y iones de hidrógeno. Este ion de hidrógeno sale por su transportador dependiente de ATP, por hidrólisis de ATP, sale el hidrógeno y entra el bicarbonato. Este bicarbonato entra en el líquido intersticial por un cotransportador con el cloro. El cloro entra al interior de la célula y sale el bicarbonato. Eso es un mecanismo de secreción de iones de hidrógeno a nivel de las células intercaladas. Esas células intercaladas se encuentran ¿dónde? En el túbulo final del túbulo distal, ¿Dónde? en la porción final del túbulo distal y Ajá. en el túbulo colector cortical. Ok. A partir de la segunda porción del túbulo distal vamos a encontrar esta célula. Que le había dicho en ese momento que las células intercaladas, pues tenemos células principales y células intercaladas. Las células principales cumplen una función que es con respecto a la secreción, a la reabsorción de sodio y secreción de potasio. Y tenemos las células intercaladas, que son A y B. Las células intercaladas A intervienen mucho, que lo expliqué en ese momento, en el mantenimiento o en el control del equilibrio ácido-base. Amortiguación de los iones de hidrógeno secretados por el fosfato filtrado. Este ion de hidrógeno, cuando hay mucha concentración de hidrógeno, se está formando mucho hidrógeno o hay mucho hidrógeno a nivel de líquido extracelular, mucho de esto es utilizado para poder reabsorber el bicarbonato. Cada ion de hidrógeno que sale es para reabsorber el bicarbonato. Pero ¿qué hacemos con el exceso que hay cuando ya hemos utilizado todo ese bicarbonato? Lo hacemos por el mecanismo del fosfato. Por este sistema amortiguador de fosfato a nivel renal, es lo que me va a permitir poder eliminar ese ion de hidrógeno unido a este fosfato. Por ejemplo, este ion de hidrógeno, imagínense que aquí el CO2 que se está entrando a la célula, o se está formando dentro de la célula por el metabolismo intracelular, este CO2 se une con el agua, forma ácido carbónico a través de la anhidrasa carbónica y se disocia y forma hidrógeno y bicarbonato. Miren algo característico de lo que está ocurriendo acá, que esto es un mecanismo para formar nuevo bicarbonato. Miren que el bicarbonato que se está formando, el anterior, que voy al anterior, este bicarbonato que se forma es a partir de la reabsorción de lo que está ocurriendo del bicarbonato de hidrógeno que se une acá y después se disocia y pasa el CO2 de la luz tubular. Este no es un nuevo bicarbonato, este es el bicarbonato que se ha sido filtrado. Pero lo que está ocurriendo aquí es un bicarbonato nuevo que se está produciendo a partir del CO2 que se une con el agua y al final me forma el bicarbonato que sale y se forma el hidrógeno. Este hidrógeno sale por este mecanismo de este cotransportador del sodio hidrógeno y este hidrógeno cuando hay fosfatos a nivel del líquido tubular, entonces se forma, tenemos un sodio, fosfato de hidrógeno y se une con el hidrógeno y forma el sodio dihidrofosfato, ¿ok? Y se elimina completo. Una manera para poder yo eliminar el ion de hidrógeno cuando no es amortiguado, no lo estoy utilizando para poder reabsorber bicarbonato. Es decir, ese exceso de iones de hidrógeno, como no lo puedo unir con el bicarbonato para poderlo reabsorber, entonces utilizo esta vía para yo poder eliminar el ion de hidrógeno y voy a formar bicarbonato. Tenemos otro sistema de amortiguación a nivel renal, lo que ocurre a nivel renal, que es a través de lo que representa la formación de amonio. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos la glutamina es un aminoácido que es producido a nivel hepático. Esta glutamina
viene por el líquido intersticial, atraviesa las células tubulares. Aquí esto ocurre a nivel de las células tubulares proximales. Esta glutamina, por cada glutamina que es metabolizada a nivel de las células del túbulo proximal, se forman 2 iones amonio y 2 bicarbonatos. Es decir, que por esta vía, por la vía de la glutamina, vamos a formar nuevamente más bicarbonato. Entonces se forman 2 iones amonio, ¿ok? Y estos iones amonio van a salir al exterior, al exterior de la célula o la luz tubular por intercambio con el sodio. Se reacciona el sodio y secreta ion amonio, ¿ok? Estos son mecanismos para poder eliminar iones de hidrógeno y poder formar nuevos bicarbonatos. Esto es otra vía para poder secretar iones de hidrógeno y formar bicarbonato. Lo hacemos por esta vía. Recuerden que aquí estamos formando bicarbonato. Aquí estamos formando bicarbonato a través del CO2 que se encuentra a nivel intracelular. El CO2 con el agua forma ácido carbónico se disocia, forma este ion de hidrógeno y se forma el bicarbonato que pasa al líquido intersticial. ¿Qué pasa con este hidrogeno? Este hidrogeno por esta bomba de hidrogeno potasio sale, hidrogeno ATP, sale a la luz tubular y se une con el ion con el amoníaco, que es el NH3, y el amoníaco cuando se une con el hidrogeno que es expulsado por esta bomba forma ion amonio. ¿Por qué esta fórmula ocurre? Porque a nivel de los túbulos colectores no es permeable al amonio, sino entonces se utiliza el amoníaco para salir y se une con el ion hidrógeno. ¿Qué quiere decir esta vía? Que me permite sacar iones de hidrógeno, pero por cada ion de hidrógeno o por cada ion amonio que es expulsado a nivel de los túbulos colectores, se forma un bicarbonato. Esto ocurre a nivel de los túbulos colectores. A nivel de la glutamina ocurre en los túbulos proximales y me está formando 2 bicarbonatos por cada metabolismo de la glutamina. Quiere decir esto que el riñón cumple 3 funciones. Dependiendo de lo que está ocurriendo, me elimina iones de hidrógeno. Dependiendo de lo que está ocurriendo, me reabsorbe o me disminuye la reabsorción de bicarbonato. Y tercero, tiene la capacidad de formar bicarbonatos si hay una concentración de iones de hidrógeno alta fuera de los líquidos corporales. ¿Qué me va a aumentar entonces la secreción de iones de hidrógeno y la reabsorción de bicarbonato? Cuando hay un aumento de la PCO2 a nivel de los líquidos corporales, cuando hay un aumento de los iones de hidrógeno en los líquidos corporales o disminución de bicarbonato en los líquidos corporales, cuando hay una disminución del volumen del líquido extracelular. Esta disminución del volumen del líquido extracelular me hace que me elimine más iones de hidrógeno y me reabsorba más bicarbonato. El aumento de la angiotensina 2 y el aumento de la aldosterona. Recuerden que si hay una disminución del volumen del líquido extracelular, es cesado por la mácula densa. La mácula densa libera el sistema renina, angiotensina, aldosterona y me va a tratar de aumentar este sistema y tiene un efecto para aumentar la secreción de iones de hidrógeno y me aumenta la reabsorción del bicarbonato. Ya por último, ¿cuáles son las alteraciones ácido-base que vamos a encontrar en un paciente? Tenemos 4. Yo la puedo dividir en cuando son acidosis y cuando es metabólica y cuando es alcalosis. Hablamos de acidosis cuando el pH del paciente está disminuido, lo que quiere decir que la concentración de iones de hidrógeno está alta. Hablamos de alcalosis cuando el pH está elevado y la concentración de iones de hidrógeno está disminuida. Yo la puedo dividir en metabólica y respiratoria. Esa es pregunta de examen. ¿Cuándo es metabólica y cuándo es respiratoria? Metabólica cuando el trastorno está relacionado con el bicarbonato y respiratoria cuando el trastorno o la acidosis o la alcalosis está provocado por un trastorno de causa respiratoria. ¿Okay? Por ejemplo, yo puedo tener un paciente asmático, un paciente con EPOC que tiene una crisis de asma, una crisis de EPOC, y donde se está el intercambio de gases, lo que está ocurriendo a nivel alveolar se está dando de forma incorrecta y me está acumulando mucho CO2.
Ese CO2 que está acumulándose porque el paciente no puede respirar, porque tiene mucho broncoespasmo, y lo vemos de esos pacientes que están con mucho trabajo respiratorio, tratando de compensar, con esa cianosis peribucal, con esos dedos que están con cianosis distal, ahí estos pacientes están acumulando mucho CO2. Y si está acumulando CO2, ¿cómo está la concentración de iones de hidrógeno? ¿Y cómo está el pH? Entonces, en estos pacientes que ingresan hacia la emergencia con una pH bajo, con una concentración de CO2 alto, tiene una alcalosis, acidosis respiratoria. ¿Okay? Entonces, ¿cómo vemos esto? ¿Cuáles son los trastornos que vamos a encontrar? Ojo, esto va para el examen, pero también esto lo hablamos mucho en lo que es el taller. Esto va mucho también para el taller. Tenemos el pH. Si el pH está bajo, si el pH está bajo, menos de 7.4, hablamos de acidosis. Si el pH está alto, hablamos de alcalosis. En la práctica diaria, el pH normal es de 7.35 a 7.45. Se lo explico porque no es que vamos a decir, ay, el pH está en 7.39. Si está en 7.39, el paciente tiene una acidosis. No, lo normal es de 7.35 a 7.45. Pero ¿por qué aquí colocan 7.4? Porque colocan una media. Es como que si yo le digo a ustedes, la frecuencia respiratoria normal es de 16, pero puede ser de 12 a 20. O sea que lo estoy colocando como una media. Ah, que el paciente tiene una frecuencia respiratoria de 18, está normal. Entonces, el pH normal es de 7.35 a 7.45. Cuando está por debajo de 7.35, hablamos de acidosis. Cuando está por encima de 7.45, hablamos de alcalosis. Puede ser por doble causa. Puede ser de causa metabólica y causa respiratoria cada proceso. La acidosis respiratoria, hablamos de que es metabólica cuando el bicarbonato está bajo. Hablamos de acidosis respiratoria cuando el PCO2 está alto. Si yo veo, lo primero que yo veo en un paciente es cómo está el pH. Si el pH está alto o bajo, yo tengo que identificar, ¿es una acidosis o una alcalosis? Después yo me voy a evaluar cuál es el trastorno que tiene. ¿Está alterado el bicarbonato o está alterado el CO2? ¿Okay? El valor promedio de CO2 40 y el valor promedio de bicarbonato lo hablamos en 24, puede ser, pero es de 22 a 28, pero como media 24. Si el trastorno es porque está aumentado o disminuido el bicarbonato, es metabólico. Si el trastorno es porque está aumentado o disminuido el CO2, hablamos que es respiratorio. Entonces, la acidosis metabólica es porque el bicarbonato está bajo y la acidosis respiratoria es porque el PCO2 está alto. En la alcalosis, si hablamos de alcalosis metabólica es porque el bicarbonato está alto, y hablamos de alcalosis respiratoria es porque el PCO2 está bajo. Pero aquí lo más importante es saber quién me va a compensar esto. ¿Quién me va a resolver el problema para mantener el equilibrio? Si el trastorno es renal, me lo va a compensar el sistema respiratorio. Si el trastorno es respiratorio, quien me lo va a compensar es el sistema renal. Porque ya sabemos que los líquidos corporales simplemente lo atrapan, pero no me lo va a eliminar, no me va a resolver el problema. Entonces tenemos, si el paciente tiene una acidosis metabólica, el paciente va a compensarlo desde el punto de vista respiratorio. Como si hay una acidosis, quiere decir que el pH está bajo, los hidrogeniones altos. Si es metabólica, quiere decir que hay hidrogeniones altos y el bicarbonato está bajo. Entonces, el sistema respiratorio aumenta la frecuencia respiratoria para tratar de eliminar el CO2 y eliminar el exceso de iones de hidrógeno. Si tenemos una acidosis respiratoria, la compensación sería renal. ¿Y cuál sería esa compensación renal? Recuerden que tenemos acidosis, pH bajo. Tenemos los hidrogeniones altos. ¿Cuál sería la compensación renal que va a ocurrir acá? La compensación renal sería reabsorción de bicarbonato y excreción de hidrogeniones. Son mecanismos, digamos. Por eso que los pacientes diabéticos que presentan acidosis tienen esa agente particular, una forma de compensar acá. No.
Sí, claro, pensé que iba a hablar como hablaste de estos pacientes cuando llegan en acidosis o cetoacidosis. Esto me ocurría mucho en el posgrado en neumonología. Me llegaban muchos los pacientes en neumonología en general del sur. Tenemos una emergencia de puro respiratorio. Todo el paciente que acostumbraba, el paciente que medio respira mal, lo enviaban corriendo para la neumonología. Y decía, oye, aquí tiene otro paciente, aquí tiene otro paciente. Y muchas veces me llegaban pacientes con cetoacidosis diabética. Y me llegaban, no, porque está respirando mal, eso es neumonología. Y yo lo tenía que volver a llevar otra vez a medicina interna. Para decirle que el paciente tenía una cetoacidosis diabética, que como estaba deshidratado, tenía un pH bajo y tenía una concentración de iones de hidrógeno, el paciente estaba respirando, no así, no era porque tenía asma, no era porque tenía neumonía, sino porque estaba compensando ese exceso de iones de hidrógeno y el paciente tenía ese patrón respiratorio porque estaba compensando, porque tenía una acidosis metabólica. La cetoacidosis diabética lo voy a ubicar en una acidosis metabólica y en su compensación respiratoria empieza a aumentar más. En la alcalosis metabólica, la compensación es respiratoria, y en la alcalosis respiratoria, la compensación es renal. Pero por último, necesito resolver este problema. Al paciente se le realizó una gasometría arterial. Tiene un pH 7.1, una PCO2 en 19, una presión de oxígeno 103, un bicarbonato en 11 y un exceso de base en menos 3, saturando el 99% aire ambiente. La paciente está respirando sin oxígeno, ¿ok? Y tiene buena concentración de saturación de oxígeno y buena concentración o presión de oxígeno. Aquí vienen mis 3 preguntas del examen. Cosas así pregunto yo, pero más que todo en el taller, de caso clínico. Primero, ¿cuál es el trastorno ácido-base que presenta el paciente? Aquí, vamos a resolverlo rápido. ¿Cuál es el trastorno que presenta el paciente? ¿Tiene una? Acidosis. ¿Por qué tiene una acidosis? pH bajo. Porque el pH está bajo, 7.1. Ajá, ya contestamos una parte de la primera pregunta. Tiene una acidosis. Pero yo tengo que darle nombre y apellido. Tiene una acidosis. Ahora, después que ya yo sé cuál es el trastorno, yo tengo que ver si es metabólica o respiratoria. Metabólica. Ese sonido. El paciente ¿es metabólica o respiratoria? Metabólica. ¿Metabólica por qué? La saturación está bien. Porque el bicarbonato está en 11, debería estar entre 22 a 28, entonces está bajo el bicarbonato. Y miren cómo tiene un exceso de base. Estos exámenes de equilibrio de gasometría me dice cuánto de base, cuánto de bicarbonato, cuánto necesita el paciente. Y dice que tiene menos 3. Entonces tiene una acidosis metabólica. Okay. Les pregunto, ¿está compensada o no está compensada? No. ¿Cuál es el valor de qué? El valor del CO2, 40. ¿Cuándo voy a hablar yo de que si un pH está compensado o no compensado? Que a pesar de los mecanismos, cuando actúan los mecanismos compensatorios, me lo normaliza. O sea, que tendría que estar, para yo hablar de que está compensada, tiene que estar ya el pH entre 7.35 y 7.45, que me lo logró compensar. O sea que aquí el trastorno sería una acidosis metabólica descompensada. Ese sería el trastorno completo, porque está descompensado, porque la realidad del pH está en 7.1. Mi segunda pregunta, ¿cuál es el mecanismo compensador renal? Mecanismo compensador renal en esta paciente. Ajá. Reabsorción de bicarbonato. 1. Ajá. ¿Cuál otro? Excreción de hidrogeniones. Excreción de hidrogeniones. ¿Y hay otro más o no? ¿Ah? No, estamos hablando renal. Entonces, recuerden que hay un exceso de iones de hidrógeno. Entonces, los mecanismos es reabsorber todo el bicarbonato, excretar hidrogeniones y formar nuevo bicarbonato. Esos serían los 3 mecanismos. Díganme. ¿Ah? Ok. Y tercera pregunta. ¿Por qué la paciente está taquineica?
¿Porque tiene neumonía? ¿Y por qué está taquipneica? Intentando compensar. Está tratando de eliminar la cantidad de CO2 que tiene. Porque es un mecanismo compensador. El paciente está aumentando la frecuencia respiratoria para poder eliminar el CO2 y por consiguiente eliminar la concentración, el exceso de iones de hidrógeno que tiene el paciente. ¿Qué queremos saber? Que todo el que respira mal no tiene problemas respiratorios. Tenemos que ver que puede ser un mecanismo compensador por un trastorno del equilibrio ácido-base. Muchísimas gracias.